¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vámonos rápidamente a la información porque fíjense nada más esto que tenemos en pantalla. Y es que el Senado de Estados Unidos emitió una moción que busca frenar las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ya sin duda es demasiado. Esto ya está rebasando los límites cuando Estados Unidos o estos funcionarios de Estados Unidos quieren meterse en la soberanía de México. Y vamos a ver y analizar este tema porque de verdad que es muy interesante, porque con temas como estos podemos saber cuál es la importancia de la soberanía energética nacional, no solo de México, sino de cualquier país. Y ahorita vamos a ver pues otro ejemplo. Vamos rápidamente a leer esta información, es rapidísimo. La moción fue presentada por el senador republicano Bill Cassidy, quien planteó que las decisiones en el sector energético de México son preocupantes y causan daño a los empleos estadounidenses, los intereses económicos, así como los intereses de empresas e inversionistas y objetivos climáticos. Obviamente sabemos que muchas empresas se han escudado o han agarrado de bandera este tema pues del cambio climático, de no contaminar, pues para así darle preferencia a los privados que en realidad pues tampoco generan energía pues limpia. En su exposición de motivos, el republicano asegura que el gobierno mexicano no está siguiendo con el TEMEC, cosa que ya se vio y se aclaró que la soberanía energética de un país no tiene nada que ver con las relaciones de comercio. Es fundamental la soberanía energética que ha planteado el presidente aquí en México. Han forzado el cierre total o parcial de decenas de instalaciones de combustible y cancelado los permisos de importación y exportación de combustible. Además, asegura que se está favoreciendo a su industria nacional y perjudicando a las empresas estadounidenses. He aquí el meollo del asunto. Ellos saben que con este plan de soberanía energética del presidente Andrés Manuel López Obrador se está prefiriendo o se está fortaleciendo a las empresas aquí en México, lo cual lleva pues a pérdidas para empresas extranjeras. Esto es obvio. Estas acciones enfrían la inversión extranjera directa en México, perjudican a las empresas estadounidenses y socavan los objetivos climáticos, pero México sigue beneficiándose del tratado del TEMEC. Esto es lo que reclaman, y es que pues resulta que ahora que se está buscando esta soberanía y se está alcanzando, pues ya no estamos comprando la misma gasolina que antes le comprábamos a Estados Unidos. Y esto es lo que está provocando pues una crisis en Estados Unidos, una inconformidad, porque ya no estamos dependiendo de Estados Unidos. Y esto es lo que les está molestando. Vamos a ver pues un ejemplo de lo que sucede en países que no tienen soberanía energética. Y ese es el caso de España. Y es que el presidente de Iberdrola llamó tontos a los consumidores españoles. Esto pues por un tema de que consumidores españoles han cambiado sus contratos para afiliarse a un rescate que está promoviendo el gobierno español. Para aclararlo y explicarlo más rápidamente, pues resulta que luego en esta alza de los precios, el gobierno español creó un sistema con el plan de ayudar a las familias españolas, donde los precios de la luz se regularían dependiendo del costo de los insumos, por ejemplo, de materia prima, por ejemplo, el gas, el combustible, el carbón. Dependiendo cómo estén los precios de estos combustibles, será el costo de luz. Esto también, muchas familias han entrado a este programa del gobierno porque el gobierno con este programa también subsidia a las familias, ayuda a las familias a pagar su recibo. ¿Por qué este señor de Iberdrola, el dueño de Iberdrola, los llama tontos? Y es que él dice que las familias, porque ha habido muchas familias, casi el 40% de sus clientes, de sus consumidores de estas empresas, han decidido entrar a este programa del gobierno. ¿Por qué los llama tontos? Lo que pasa que ahora con este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, se han encarecido, han subido de precio estos recursos como el gas, como el petróleo, han subido de precio, y es por eso que ha subido el precio de la luz en España. Si no existiera esta crisis que hay pues de estos combustibles que están subiendo de precio, no estaría tan caro y además recibirían el subsidio del gobierno español. Ahora están viéndola mal o pasándola mal porque pues estos recursos, esta materia prima está cara
obviamente el precio sube. Una vez que haya pasado esta crisis, se regularicen los precios, ya no estarán a ese nivel el precio de la luz y sobre todo recibirán un subsidio de parte del gobierno. Esto es lo que le molesta a los dueños de estas empresas privadas, que están perdiendo clientes o los clientes están acercando al gobierno para recibir este subsidio, cosa que si no lo hicieran quedarían a expensas totalmente al 100% del precio que estas empresas fijen, porque pues así lo marca su contrato. Y fíjense nada más, por eso es que hablamos de la importancia de la soberanía, porque mientras que en Estados Unidos están molestos porque México ya no está dependiendo totalmente de Estados Unidos en cuestión de gasolinas, aquí en México tenemos notas como estas. Por la soberanía energética, Deer Park genera $195 millones a 100 días de su compra. Además de esto, fíjense esta nota, Pemex lo logra, sale de números rojos y gana 122.494 millones en su primer trimestre. Esto no se había visto en más de 20 años. En 2 décadas no había tenido ganancias Pemex como lo que está teniendo ahora. Esto producto de este plan de soberanía energética que está llevando a cabo el presidente. Y mientras nosotros aquí en México tenemos notas como esta, y fíjense también esta otra nota. Pemex espera pagar deudas sin ayuda del gobierno de AMLO en el corto plazo. Recordemos que Pemex tiene una deuda que dejaron los gobiernos anteriores al darle la espalda, al querer destruir esas empresas, y ahora pues están previendo ellos, tienen sus pronósticos de que podrán salir de esta deuda. Esta es la importancia de la soberanía energética, porque mientras nosotros tenemos notas, tenemos avances como estos, en Estados Unidos ya vimos qué es lo que ha pasado. Miles de estadounidenses cruzan la frontera, vienen a México a cargar gasolina por este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras ellos ven que se están hundiendo, les molesta que nosotros estamos saliendo, o al menos no estamos cayendo como ellos. Esto es lo que les está molestando. Además de esto, recordemos que también el presidente Biden pues aplicó un plan donde plantea o autorizó sacar 1,000 barriles diarios de las reservas de Estados Unidos. Esto pues para de alguna manera evitar o contrarrestar el aumento del precio de las gasolinas. El jueves la Casa Blanca informó que Biden ordenó la puesta en circulación de 1 millón de barriles de petróleo de la reserva estratégica cada día durante los próximos 6 meses. Además, Biden pedirá al Congreso que imponga sanciones financieras a las empresas petroleras y de gas que tienen concesiones de explotación en tierras públicas, pero que no producen energía. Ahora ellos están sintiendo lo que teníamos aquí en México, que se concesionaron, se dio muchas concesiones a empresas privadas que a fin de cuentas no explotaban, no producían, solo usaban estas concesiones para especular en los precios. Ellos pasaron por esto mismo, pero no tenían problema porque nosotros, los mexicanos, éramos su principal cliente para la compra de combustibles. Dependíamos totalmente de ellos. Ahora que el presidente acertadamente compra esta refinería en Texas de Deer Park, viene la crisis y nosotros nos mantenemos estables, mientras que ellos incluso tuvieron que correr a Venezuela pues a pedir petróleo al país de Venezuela. Fíjense nada más, esta es la importancia de ser autosuficientes en energía. Pero esto de verdad que ya está rebasando el límite. No es posible que senadores estén pidiendo a Joe Biden que frene esta política de autosuficiencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es cuestión solamente de los mexicanos. No tienen por qué venir a intervenir, pero lo hacen simplemente porque ven que ya no estamos dependiendo totalmente de ellos. Ahora que se termine la refinería de Dos Bocas, que se termine la rehabilitación o el mejoramiento de estas 6 refinerías que tenemos en México, alcanzaremos la soberanía energética en cuestión de gasolina. Ya tenemos soberanía energética, autosuficiencia en cuestión de diésel,
pero ya con la refinería de Dos Bocas tendremos autosuficiencia también en gasolinas. Y esto es lo que les está molestando. Obvio que no tiene nada que ver con el TEMEC. No estamos violando este tratado del TEMEC, pero a ellos les molesta que estamos dejando de depender de ellos porque les pega en los bolsillos. Dicen ellos que esta política del presidente está causando daños en los empleos de Estados Unidos. Pues claro, porque ellos tenían empleos para de alguna manera vendernos. Vaya, ellos trabajaban para vendernos. Nosotros dependíamos de ellos. Ahora nosotros estamos trabajando por nuestra propia gasolina, cosa que ya no les damos, pues el futuro de nuestro país ya no está en sus manos. Estamos alcanzando esta soberanía energética y esto es lo que realmente les está doliendo. Obviamente, pues ya lo dicho, es demasiado ya que estén incluso pues tratando de frenar una política del presidente que está dando resultados. Anteriormente, cuando gobiernos neoliberales entregaron concesiones a empresas privadas, no hicieron nada, no les importó, porque ellos sabían que les estábamos entregando nuestro futuro en sus manos. Nos estaban haciendo dependientes de ellos. Ahora que estamos saliendo, que ya no dependemos al 100% de ellos, ahora es cuando están sintiendo pues que están perdiendo pues un clientecito que era el que les dejaba pues muchísimo dinero. Esta es la importancia de la soberanía energética en el país. La verdad, muy acertado el presidente en esta compra de esta refinería, a pesar de todos los ataques que recibió, incluso este prófugo Ricardo Anaya, que decía que ya no era negocio el petróleo, que era mirar hacia el pasado. Pues fíjense que esto que hizo el presidente es lo que nos está sacando a flote. Mientras ellos tienen pues situaciones como estas, cruzar a México y comprar gasolina, sacar petróleo de sus reservas, 1000 barriles al día de sus reservas, nosotros pues estamos saliendo adelante. Pemex, después de 20 años, logra activos por 122.494 millones. Además de esto, pues ya se están viendo los frutos de la compra de esta refinería. A 3 meses, ya Deer Park genera 195 millones de dólares a 100 días de su compra. Fíjense nada más la importancia de ser, pues, de alguna manera, lo chingón que es el presidente. Fíjense nada más. Amigos, yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Punto Crítico, donde también estamos subiendo pues esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.